Dios lo que busca en su voluntad es que nosotros seamos llenos de Él. Para cada uno de nosotros, Él puso un plan. O sea, es como pensar eso algo tan maravilloso de que Porque todo lo que viene de Dios es bondad, amor. Sin transformación interna no hay claridad. Renovarse en el espíritu de su mente es transformación total, el ser transformado. Todo lo que haga, de hecho, de palabra, hacedlo como para el Señor. Bienvenido a este tu espacio Paso al Frente, donde siempre te hablamos de fe, de amor, de cómo acercarte a Dios, de cómo conocerle, de cómo animarte, inspirarte, motivarte para salir adelante y sobre todo para tener una vida de relación con Dios. En este episodio que vamos a tratar hoy, vamos a hablar de un tema muy neurálgico en lo que es la vida del creyente y la vida de también un nuevo creyente. ujú, ¿Y por qué diría también de un nuevo creyente? Porque son como las primeras etapas que se dan, pero que en toda la vida del creyente, de la persona, debe imperar. Y es cómo conocer y cumplir la voluntad de Dios. Cómo conocer y cumplir la voluntad de Dios. Porque en estos tiempos vemos mucha gente orando o quizás pidiéndole a Dios para que le muestre, ¿no? Para que le diga ujú. qué hacer, cómo hacerlo. Sin embargo, pues en todo este tiempo es posible que hayan personas que aún ni siquiera hayan conocido cuál es la voluntad de Dios para con su vida. Y si bien es cierto que la voluntad de Dios es en sentido general una, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 12, verso Verso 2, 2. que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. También es cierto que muchos de nosotros no conocemos cuál es esa voluntad de lo que Dios quiere para conmigo, Ujú. porque de una manera u otra la voluntad de Dios contigo no es la misma para conmigo. Ahora, usted dirá, ¿y cómo así? No entiendo. Bueno, lo que pasa es que se da situaciones en las que el llamado que Dios tiene para ti es un llamado muy diferente al que tiene para mí. Ujú. A pesar de que hay un llamado universal y es el llamado al arrepentimiento. Eso es diferente. Ya entonces ese es un paso distinto al que debemos tener y mantener cuando nosotros entonces ya hemos dado el paso de fe para mantenernos en Dios. La voluntad de Dios es eso que nos va a ayudar a guiar, nos guía aquí en la tierra, la cual Dios nos permite estar aquí y todo eso. Claro, Esa voluntad es la que nos permite estar cerca de la presencia de Dios. Porque si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, inmediatamente pues nos alejamos de lo que es Dios, que es su voluntad. claro. Entonces, esa voluntad agradable y perfecta y buena que Él tiene allí para nosotros es la que debemos de buscar. Pero ahí es donde vamos la cosa. No sabemos muchas veces saber cuál es la voluntad de Dios. O sea, no sabemos cuál realmente es la voluntad de Dios, qué es lo que debemos de hacer. Y eso nos frustramos, tanto en el tiempo de cuando nosotros comenzamos a hacer y deshacer y no sabemos lo que realmente deberíamos de estar haciendo en ese momento, o simplemente no le damos importancia a la voluntad de Dios, o cuando queremos hacer la voluntad de Dios, más no sabemos cómo hacer la voluntad de Dios. Y a veces no sabemos si esto o tanto en decisiones, no sabemos si esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, no sabemos si eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y ponemos también ahí donde entra pues el cuestionamiento, las dudas y todo eso, por no saber cuál es la voluntad de Dios. Tanto a veces por miedo a no saber cuál es la voluntad de Dios, o a veces cuando nosotros decidimos ignorar pues la voluntad de Dios. Y hoy queremos abordar este tema que es un tema neurálgico, vuelvo y reitero, y queremos hacerlo no desde las emociones, no lo vamos a hacer desde las perspectivas personales ni Uh-huh. nada por el estilo, sino más bien
que lo vamos a hacer desde la óptica bíblica. Y para eso vamos a estar centrados en lo que es el libro de Colosenses, ¿verdad? Entonces vamos a estar centrados en ese libro para que conozcamos lo que es la voluntad de Dios. Queremos tratar de dar ciertos detalles, así es que vaya tomando nota, apuntes, para que usted vaya, porque queremos saber cómo, o mejor dicho, queremos hablar de cómo usted puede conocerla, identificarla, cómo usted puede llegar a entender la voluntad de Dios en su vida. Y así cumplirla. Exactamente, y así cumplirla. Para ellos entonces vamos a empezar con el primer bloque, con el primer punto del episodio, que sería ¿qué es la voluntad de Dios? Yo le preguntaría a usted qué usted entiende por la voluntad de Dios y le daría unos segundos para que la analice. Y aunque ya en la introducción dijimos más o menos qué es, pero para usted, con sus palabras, ¿qué es la voluntad de Dios? Reflexione en ello y luego entonces respóndase. Y luego que usted se responda, entonces preste atención a lo que vamos a compartir en este momento. Entonces, en Colosenses 1, 9 y 10, habla acerca que seáis llenos del conocimiento De su de voluntad. su voluntad, ¿verdad? O sea, del conocimiento y de la sabiduría e inteligencia espiritual. Ese es un punto que nosotros podríamos decir. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros seamos llenos, ¿verdad? Del conocimiento de su palabra, que seamos llenos de su Espíritu Santo, como ahí dice que inteligencia espiritual, o sea, de toda sabiduría e inteligencia Ujú. espiritual. Y para ello situaríamos a Salomón. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Salomón le dijo, solo dame sabiduría para poder guiar a este pueblo tan numeroso que tú me has dado o has puesto en mis manos. Y si vemos, la palabra dice que Dios le concedió lo que él pidió y le agregó otras cosas por cuanto no pidió cosas materiales Ujú. para él. Entonces, si enfocamos este punto, que no pidió cosas materiales para él, entonces podríamos entender que la voluntad de Dios es que nosotros nos enfoquemos en las cosas espirituales, en las cosas que son celestiales, eternas, no que nos enfoquemos quizás en el vestido que quiero o por decir algo, ¿no? Ujú. Materialmente, o que no nos enfoquemos en el apartamento o el carro que quiero, sino más bien que nos enfoquemos en entender y conocerle a Él a través de su palabra, porque eso es lo que dice, que seamos llenos, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, ¿no? En sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, es enfocarse y por ahí diríamos que es la voluntad de Dios. O sea, Ujú. Dios lo que busca es, en su voluntad, es que nosotros seamos llenos de Él, que vivamos plenamente por Él y para Él. Y cuando nosotros conocemos esos fundamentos de lo que es la voluntad de Dios, nosotros podríamos ir perfilando luego entonces de lo que Él realmente quiere y demanda para conmigo en particular o para con usted en particular o con cada uno de nosotros en general. O sea, cuando conocemos esos detalles de cuál es la voluntad de Dios en general, nosotros entonces podríamos perfilar, reitero, lo que sería la voluntad de Dios conmigo. Exacto, y es como mencionamos ahorita, de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, Ujú, es como que esa voluntad tan perfecta allí que ya está para brindarnos pues la guía aquí en esta tierra y es la cual Él nos brinda todos los días, pero que se nos hace difícil seguirla. Entonces, hoy en este episodio pues queremos de ayudarle a entender y para poder cumplir esa voluntad de Dios tan perfecta que es lo que necesitamos literalmente para poder estar aquí y vivir conforme pues a su palabra, que es la voluntad de Dios. Su voluntad es completa, tiene todo listo, ya tiene todo del principio a fin de cómo Él lo tiene planeado para cada uno de nosotros, porque ahorita como estaba mencionando de que ujú, pues su voluntad es diferente para cada uno de nosotros. Entonces, como es diferente para cada uno de nosotros,
para cada uno de nosotros, Él puso un plan. O sea, es como pensar eso algo tan maravilloso de que el Dios que creó 1 millón de estrellas sabe tu nombre. O sea, sabe Excelente. y creó un plan para ti, tiene una voluntad hermosa y perfecta para ti, por la cual tú puedas confiar en Él, en esa voluntad que Él ya tiene lista allí, pero a veces nos cuesta seguir por su voluntad. Así es, a veces cuesta, pero vale la pena pagar el precio. Y es esta parte entonces que la voluntad de Dios no es tampoco un misterio oculto. O sea, y que no, que eso está solo reservado para un grupo Ujú, y para... No, no, no. No es un misterio oculto. La voluntad de Dios es algo progresivo. Y cuando digo progresivo es porque va trabajando en nosotros de una manera progresiva. Dios no viene de golpe, ¡pum! Aparecí y te tomé y ujú. empecé a... No, Dios te va preparando para que tú vayas conforme a su propósito, a su llamado para contigo. Entonces, en esa misma tesitura dice que nosotros deberíamos tomar en cuenta que no es solamente nosotros empezar con qué trabajo debo tomar. No, que ahora, ¿qué debo hacer? Ya yo estoy aquí, Ujú. ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué trabajo debo hacer? ¿Qué trabajo debo desempeñar? Bueno, estoy en la iglesia, pero en la iglesia nadie me hace caso y no sé qué es lo que debo hacer, cómo debo hacerlo. Ahora, todo empieza. ¿Qué debo ser para Cristo? Ya di el paso ya. No, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo ser? En lugar preocuparme por qué trabajo debo desempeñar, es qué debo ser para Cristo, qué yo debo ser. ¿Seguir siendo el mismo? Ujú. ¿Seguir haciendo lo que hacía antes? Bueno, ya cambié, estoy transformado, pero ahora, ¿qué debo ser? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos y trabajar en consonancia con ellos. Y por eso es que vamos a ver entonces Romanos 12:2, aunque ya lo citamos, pero vamos a dar algunos detalles de por qué la voluntad de Dios es buena, agradable Y perfecto. y perfecta. Entonces, en el mismo Romano, cuando vamos allá, vemos que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice que es buena porque todo lo que viene de Dios es bondad, amor, justicia y misericordia. Es decir, todo lo que viene de Dios es los frutos del Espíritu, como Ujú. él lo dice en Gálatas. Entonces, por eso es buena, trayendo lo mejor para la vida del creyente, para la vida del ser humano, cuando nosotros nos sometemos a él. Es agradable porque al seguirla se experimenta una paz y satisfacción profunda, aunque a veces el proceso, como dijimos, Ujú. sea difícil. Aunque sea difícil, todo cuando confiamos en Él, entonces entendemos que es agradable y perfecta porque la voluntad de Dios tiene el control absoluto y su plan no necesita mejoras. Es decir, no necesita que, bueno, se me escapó este, vamos a agregarle este para que se vea mejor el texto. Bueno, mira, ¿qué tal si le Ujú. cambiamos aquí? No necesita mejoras. Es absoluta y es perfecta. Guía a nosotros tener entonces una madurez espiritual y que consiguiente con ellos nosotros entonces cumplamos el propósito de Dios en el tiempo correcto. Así mismo es. Ese es cuando nosotros desglosamos por qué Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, Agradable y agradable perfecto. y perfecta. Lo que nosotros debemos tener en cuenta, eh, eh, estos puntos. Y vuelvo y digo, lo que estamos diciendo ahora es para que tengamos un panorama de cómo nosotros conocer la Ujú. voluntad de Dios. Que no me pierdan el hilo, que sigamos ahí. Y cuando nosotros conocemos esto, entonces entenderíamos, dice Efesios 5:17, no seáis insensatos, sino entendidos. Es decir, que seamos esas personas preparadas, esas personas como vimos
anteriormente que la voluntad de Dios es que seamos llenos de su voluntad, de su Espíritu Santo en sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, entendidos. ¿Por qué? Porque aquí el principio fundamental en todo este punto que estamos tratando es que Dios revela su voluntad a los que le piden transformación y dirección, ¿eh? Ujú. No es a los que piden y buscan su propio beneficio o las cosas a su manera, sino los que piden transformación y dirección. Exactamente. Es que cuando nosotros queremos la cosa a nuestra manera, pues como mencionamos ahorita, automáticamente pues no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Por Ujú, qué? Porque Él ve más allá de lo que nosotros solamente estamos viendo y eso lo hemos hablado en casi todos los episodios, de que su voluntad pues como vimos es buena, agradable y perfecta. ujú. Es mayor de lo que podemos llegar a pensar o imaginar. Es maravillosa de lo que no podemos creer con la simple vista. Por eso ¿qué es la esperanza si no más esperar lo que aún no hemos visto? Es confiar completamente pues en la voluntad que Dios ya tiene preparada, ¿verdad? Entonces, Totalmente. cuando nosotros queremos implementar pues lo que queremos, inmediatamente pues no es la voluntad de Dios. Y así como mencionaste, pues desglosando cada punto de lo que es la voluntad de Dios, todo lo que viene a través de la voluntad de Dios, es donde nos podemos dar cuenta pues cuál es la voluntad de Dios y de qué debería de transmitir la voluntad de Dios cuando es la voluntad de Dios. Exacto. Cuando es la voluntad de Dios. Y otro punto que tenemos acá es cómo conocer la La voluntad. voluntad de Dios. Aquí vamos. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Que es quizá lo que usted se está preguntando. Y ese es Mm. el, digamos, es el punto esencial del tema. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? De acuerdo a Colosenses 3, 1 y 2. Dice que, bueno, lo primero es poner la mirada o la mira en las cosas Ujú, de de arriba. arriba. Eso es lo primero que debe hacer, ¿eh? No se enfoque en lo que usted ve a su alrededor, no se enfoque en lo que está, no. Poned la mirada en las cosas De de arriba. arriba. Eso es lo primero que debemos tener pendiente, de acuerdo a Colosenses 3, 1 y 2. Por tanto, renovar nuestra mente. Sin transformación interna, no hay claridad externa. Externo. Es decir, si yo no soy transformado Ujú. en mi corazón, en mi mente. ¿Mm? Efesios dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y otra vez os digo, renovaos. O Ujú. sea, debe haber una renovación, una transformación en nosotros. No podemos ver o conocer la voluntad de Dios si en nosotros no hay transformación, no hay un cambio, no hay un cambio de actitud, un cambio de paradigma, si no hay un cambio y receptividad a entender y conocer lo que Dios quiere darnos. Exacto, y si vemos de que aparte de lo que comienza en Colosenses 3 del 1 al 2 donde menciona poner la mirada en la cosa hacia arriba, es donde también si seguimos leyendo, vemos allí de que es cuando nosotros pues tomamos la decisión de volver o de estar y renovar pues nuestra vida y nacer de nuevo, es Hacer de nuevo. necesario ahora comenzar a mirar las cosas de arriba, Sí, no seguir mirando lo que miramos aquí en la tierra en porque lo ya pues de absoluto. nada nos va a servir seguir de que renacemos, volvemos a nacer en Cristo y seguimos mirando lo mismo que mirábamos antes. O sea, No, no estamos en nada. Entonces, por eso es que menciona de que cuando nosotros pues tomamos esa iniciativa de transformar pues eso y de volver a nacer en Cristo, es necesario mirar las cosas de arriba. totalmente. Pues recapitulando, ahí mismo vimos lo que es renueva tu mente. Otro punto o el segundo punto dentro de lo que es conocer la ¿Cómo voluntad conocer de la voluntad de Dios o Dios? cómo conocer la voluntad de Dios es permanece en la palabra. De acuerdo a Colosenses 3, 16. 16. La palabra de Cristo mora en abundancia En en vosotros. vosotros. ¿Se dan cuenta? Permanecer en la palabra. Cristo dijo, si permanecéis en mí, Yo permanezco en él. o sea, es una cuestión, permaneced en mí, que yo también permaneceré en ustedes. O sea, si nosotros permanecemos en la palabra, si nosotros estamos constantemente en la palabra de Dios, entonces vamos a ir siendo preparados o vamos a ir teniendo. Vimos que lo primero es la transformación y Ujú. luego permanecer en la palabra de Dios. Al permanecer en la palabra de Dios,
nosotros estamos dándole a Dios la oportunidad de que Él nos hable, nos ministre, nos transforme, nos haga entender a través de su palabra su voluntad. Es como conocer la voluntad de Dios. Primero dijimos renovar nuestra mente, transformación. Ahora permanecer en la palabra. ¿Y qué es? Para que nosotros entendamos que la voluntad de Dios está escrita. Está escrita y es su palabra. Pero entonces esta se revela a sí mismo. Pero ¿cómo la voy a entender y conocer si yo no la estudio, si yo no la leo, si yo ni siquiera me intereso por conocer la Es palabra? como decir, Dios no me está hablando, pero tu Biblia sigue cerrada. ¿O cómo va a hablar Dios si mi Biblia está cerrada? Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, eso necesitamos tenerlo claro. Abrir nuestra Biblia y estudiarla y permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra no es solamente estudiarla. Permanecer en la palabra es practicarla, Vivirla. vivirla. Ese es permanecer en la palabra. Entonces, otro punto dentro de este es una vida de oración. Santiago 1:5. Dios da sabiduría sin reproche. Entonces, al que la pide. Si usted vive una vida de oración, renovar su mente, permanecer en la palabra y una vida de oración, entonces vamos a ir conociendo lo que es la voluntad de Dios, a la vez que tenemos sensibilidad espiritual. Somos transformados, vivimos en su palabra. Nosotros entonces tenemos una vida de oración, por consiguiente viene lo que sería sensibilidad espiritual. Y usted diría en este punto sensibilidad espiritual porque Gálatas 5:25, caminar en el espíritu evita desviaciones. Es que cuando nosotros tenemos sensibilidad espiritual, nosotros somos sensibles a la voz De y Dios. llamado de Dios. Somos sensibles, cuando digo somos sensibles es que somos prestos para identificar la voz de Dios, para entender cuando Dios nos habla, para entender cuando Él ministra nuestra vida. Y por ahí viene entonces lo que es tener la sensibilidad espiritual. Y un principio que quiero compartir en este punto, cómo conocer la voluntad de Dios, es que no puedes conocer la voluntad de Dios viviendo desconectado de Dios. Si vives una vida rápida, una vida fugaz, si vives una vida de afán, si vives una vida estrepitosa, corriendo de aquí para allá, y Dios, tú estás ahí. Bueno, respóndeme que te... No, 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 no. Usted debe vivir una vida como ya la describimos, y la reitero. Usted diría, ¿por qué? Es que este es el punto esencial del tema. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Verdad? Entonces, renovarse en el espíritu de su mente es transformación total, ser transformado. Luego, permanecer en la palabra, que es lo que tenemos que hacer, vivir la palabra. Segundo, mantener, o tercero, esa vida de oración que debemos tener. Cuarto, esa sensibilidad espiritual que se va a desprender de los puntos anteriores. Y sobre el punto que estabas tocando antes de ello, sobre la vida de oración, quisiera, familia, hacer un reto de 7 días, de tomar ese hábito de hacer diferentes tipos de oración, tipo como para aprender cada día, mantener ese hábito constante de la oración. Así que pueden ir a nuestras redes sociales, comentarlo por allí, estaremos leyendo sus mensajes para hacer ese reto de 7 días. Perfecto. Reto de 7 días. Comente allí, vaya a las redes sociales, tanto en Instagram como Paz Podcast, ¿verdad? Y en YouTube. Y trate de compartir allí sus inquietudes para ver cómo compartimos ese reto de oración por lo menos de 7 días, una semana, ¿no? Pues continuamos acá. Y ahora vamos a ver el tercer bloque, que es cómo cumplir entonces la voluntad de Dios. ¿Cómo la cumplimos? Ya vimos cómo conocerla, ¿eh? Y qué debemos nosotros tener presente para conocer la voluntad de Dios. Y ahora vamos a hablar cómo entonces cumplir la voluntad de Dios. Justa, buena, agradable y perfecta. ¿Ah? Acá, y es de acuerdo a Colosenses 3, 23 y 24.
Y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Sí. Señor. Un principio fundamental, que a veces vamos al trabajo. No, yo lo estoy haciendo tú un trabajo, pero esta gente son esto, esta gente son aquello. O vamos a hacer algo en particular. No, eso es para fulano o para Ujú. perencejo, que me pidió que le hiciera eso. Y que aquí no hay todo lo que haga, de hecho, de palabra, hacedlo como para el Señor, ¿verdad que sí? Entonces, hacerlo de corazón como para el Señor. Primero, para que nosotros entendamos la primera parte que vamos a tocar de cómo cumplir la voluntad de Dios es la obediencia inmediata que debemos tener, y eso está de acuerdo a Juan 14:15. Si me amáis, guardad, Mis mandamientos. y aquí es un mandato, ¿eh? Ujú. Si me amas, guarda mis mandamientos. Esto es un mandato que Jesús da. Si tú me amas en verdad, dice Jesús, entonces guarda mis mandamientos, es decir, guarda mis ordenanzas, obedécelas, Ujú. vívelas, no las tengas guardadas por ahí. Bueno, Jesús dijo H, pero la H la tengo en el perchero, en el closet y nada más. No, vive la obediencia inmediata, porque la revelación sin obediencia, entonces lo que te va a provocar es dolor, porque te va a frustrar. ¿Por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué no cumplo? No sucede Ujú. nada. Es que no hay obediencia a lo que Dios te está revelando que haga conforme a su voluntad, como ya vimos para descubrirla, entenderla. Entonces, la otra parte es muerte al yo, según Colosenses 3:5. O sea, morir a mí mismo. No puedes vivir la voluntad de Dios y la tuya Al al mismo mismo tiempo. tiempo. O obedece a Dios o te quedas con tu propio criterio. Ujú. Pero sabes que las dos tienen consecuencias distintas. Entonces, esas son parte de las cosas, muerte al yo, al ego. A yo soy, yo fulano de tal, yo aquel, yo el otro, y yo voy a hacer esto, y yo voy a... No, aquí nada de eso va o debe imperar. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de David, cuando Dios lo ungió como rey, aún estando Saúl vivo y siendo rey todavía de Israel, David no se negó a aquel momento. David sí esperó el momento. Ya él conocía cuál era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que él fuera el rey de Israel. No obstante a ello, no fue inmediato. Tomó un tiempo de preparación. Ujú. Samuel huyendo, David huyendo, escondiéndose en cuevas, viviendo una vida ah, de corre-corre, porque Saúl le estaba persiguiendo para dormirlo. Sin embargo, no vemos en David una negativa por todo eso. Bueno, Señor, yo creo que te equivocaste porque tú me dijiste esto y que esta era tu voluntad, pero entonces este hombre, mira lo que... Y sin embargo, David lo que hizo fue todo el tiempo ayudar a Saúl, ayudarlo, aún sabiendo él el llamado que Dios tenía para con él. Pero al final, él siempre se mantuvo obediente a Dios y él no dijo que él era David, que la cosa era conforme a él, Ujú. sino conforme a su padre. Otro detalle en este es la constancia, que a veces empezamos, pero después, como vemos que no hay Ujú. fruto, que no hay avance, que no está pasando nada, y empezamos como a desmayar, se nos van en las Ujú. fuerzas, nos desanimamos, decimos, no, yo creo que Dios se equivocó, esto no era de esa manera, y empezamos a soltar y a dejar el trabajo que Dios nos encomendó. Ujú. Así mismo es. Entonces, es que y no sabemos, o sea, no tenemos claro de que la constancia es la clave para todo, 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 todo lo oye, cuando ya Dios está presente allí, ser constante en eso que ya Dios permitió, pues, está todo,
allí, porque es que en todo hábito, en todo ámbito, en nuestra vida diaria y todas esas cosas, lo que es constancia es algo que debemos de tener mucho. Pero en este caso es saber y tener en cuenta de que esa constancia no viene con nuestras fuerzas, no viene porque decimos, hoy me voy a levantar porque tengo que levantarme, no. Viene porque Dios puso pues esa fuerza en nosotros y de que nuestra esperanza está puesta en Dios, de que aunque nuestra carne, nuestros huesos estén cansados o nuestra mente comience a dudar, recuerda que nuestra alma y nuestro espíritu sigue confiando en el Dios que le dio la promesa. Así tal cual es. Entonces, nosotros vemos que cuando tenemos esa constancia, a pesar de todo lo que venga, vamos a permanecer Ujú. y vamos a cumplir su voluntad. Vamos a andar en ella. Dentro de eso, entonces, hacer todo para Dios. Hacer todo para Dios. La voluntad de Dios se cumple en procesos y no en momentos. Es decir, no es un momento y ya, es Ujú. un proceso, es progresivo. Por eso hablábamos que es algo progresivo. Y cuando nosotros entendemos esto, de acuerdo a 1 Corintios 10:31, nosotros vamos a darnos cuenta que todo lo que vayamos a hacer, así no sean cosas en la iglesia Ujú. o cosas para Dios, todo, absolutamente debemos hacerlo como si lo estuviésemos haciendo para el mismo Dios. Y allí es que vendría entonces lo que llamamos excelencia. Es que cuando lo hago todo como que si es para Dios, yo voy a dar lo mejor de mí, así a mí me maltraten, me traten mal. Y suena difícil, ¿eh? Por ejemplo, tú que estés en un ambiente laboral hostil, que tu empleador o tu jefe te maltrate verbal, psicológicamente, o que quizás te retraiga los pagos o demás, y tú tener que, a pesar de todo, hacer las cosas como si tú le estuvieras haciendo para Dios y está quedando un trabajo impecable, excelente. Tú dirías, pero es que no se lo merecen. Sí, ellos tal vez no, pero tú no los representas a ellos. Ujú. Tú representas a Dios. Eso Tú es. representas al Rey de Reyes. Y como representante del Rey de Reyes, tú debes ser quien dignifique cada día esa representatividad que tú das con tu vida en todo tu ambiente Exacto. escolar, social, laboral, eclesiástico, en todos los ámbitos. Tanto porque no es lo que haces, sino para quién lo ¿Para haces. quién lo haces? Y en este caso, para Dios. Ujú. Hacedlo todo con corazón o de corazón, como si fuera para el Señor. Principio fundamental que hay que tener en cuenta. Y ya para que nosotros entonces vayamos cerrando, vamos a ver cuáles son los resultados de vivir en su voluntad. Colosenses, de acuerdo a Colosenses 1:10, y llevando fruto. En toda buena hora. Ah. Y ahí es que entonces viene Gálatas y nos habla 5:22 al 23 acerca de los frutos del Ujú. Espíritu. Cuando nosotros vivimos en su voluntad, ¿verdad? De conforme a Él, vamos entonces a tener los frutos del Espíritu: paz, paciencia, amor, bondad, templanza, mansedumbre, benignidad. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Ujú. Tenemos entonces lo que es una dirección clara, una dirección precisa de Dios para con nosotros, ¿verdad? De la misma manera que entonces tenemos y provocaremos impacto en otras personas, donde no tendremos que abrir la boca para decir, yo soy cristiano, míreme aquí, yo soy cristiano. No tendremos esa necesidad, porque al vivir conforme a la voluntad de Dios y vivir para Dios, entonces esto va a hablar solo de nosotros. No tendremos que levantar bandera diciendo yo soy creyente o soy cristiano, sino más bien que nosotros podremos enarbolar la bandera del Evangelio de Cristo con solamente pasar o hablar. Exacto, es
No querer un plan perfecto por nuestra propia cuenta, sino seguir al que ya lo tiene ese plan pues preparado allí, servido a la mesa, esperando de que tú accedas pues a lo que Él te está brindando. Su Así voluntad, es. como vimos, es buena, agradable y perfecta y está súper lista allí preparada para que tú comiences a cumplir pues su voluntad. Vimos de que no es con nuestras fuerzas que vamos a cumplir pues la voluntad de Dios, sino con la que Él nos da a través de esa misma, de mantenernos siempre pegados a su palabra, de editarnos en ella, mantener una vida de oración constante y tener ese hábito de buscarlo constantemente a Él, para así conocer cada día más cuál es su voluntad, cómo Él quiere que nos movamos y todas esas cosas. Vimos todas esas cosas de cómo conocer y cómo cumplir pues la voluntad de Dios. Mientras más nos acercamos a Él, mientras más y más nos acercamos a Él, pues más y más lo vamos a ir conociendo y más vamos a ir sabiendo cuál es su voluntad para nuestras vidas. Así es, tal cual, tal cual, tal cual. Porque nosotros entendemos que si usted tiene la intención de acercarse a Dios, de vivir para Dios, y si hoy usted quiere comenzar a vivir la voluntad de Dios, este es el momento. Empieza a pedirle a Dios más bien, no, o sea, que usted quiere hacer su voluntad, que le muestre, ¿no? Y nosotros con este episodio que le hemos presentado, yo creo que usted por la palabra puede entender cuál es la voluntad de Dios en su vida, fuera de la que es la voluntad de Dios de manera general. Uh-huh. Usted puede conocer cuál es la voluntad de Dios en su vida. Con este episodio, filtrándolo por la palabra, todos los pasajes bíblicos que le dimos, usted los lee, los cruza y puede darse cuenta de cuál sería y cómo usted también podría empezar a conocer la voluntad de Dios, cómo cumplirla y entonces tener unos resultados óptimos de vivir conforme a su voluntad. Exacto, buscarlo en intimidad y conocer plenamente quién es. Amén. Porque nosotros sabemos, Lo que cambia el mundo comienza con un paso. de ese paso, no se quede a media, acérquese a Dios y busque cada día conocer su voluntad, vivirla, cumplirla, para que tenga resultados excelentes en Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos en una segunda parte de este tema. Y recuerda, no se trata de encontrar un plan perfecto, sino de caminar con un Dios perfecto. Así es. Hasta la próxima.